Está preparando para una acción militar en Cuba. ¿Son ciertos esos informes? ¿Es Cuba la siguiente? Bueno, depende de cuál sea la definición que tengas de acción militar. La planificación militar para una posible operación liderada por el Pentágono en Cuba se ha intensificado discretamente. Sí, no que está considerando la posibilidad, no que está evaluando opciones, que la planificación se está intensificando y que están esperando la orden. Algo que llevo yo meses diciendo aquí en nuestro canal de YouTube. Pero mientras eso ocurría en Washington, en Moscú ocurría algo igualmente importante. Rusia dice que no permitirá la invasión. El nieto de Raúl Castro, el Cangrejo, le manda una carta secreta a Trump. La dictadura busca ayuda militar en Bielorrusia y los demócratas en el Congreso intentan quitarle a Trump los poderes para actuar militarmente en contra de la dictadura cubana. Y además de todo esto, se ha conocido en las últimas horas. Una supuesta delegación del Departamento de Estado voló directamente a La Habana. Es la primera vez en más de una década que un avión oficial o gubernamental, como le quieran decir, estadounidense, aterriza en suelo cubano, y del otro lado de la mesa, esperándolos, estaba el mismo Cangrejo, que les ofrecieron exactamente y por qué el régimen aceptó sentarse. Y como si todo esto fuera poco, Donald Trump habló ayer. Habló 2 veces sobre Cuba y lo que dijo, si usted analiza las palabras con cuidado, confirma absolutamente todo lo que le voy a contar en este video. Pero también dejó una pregunta que me tiene pensando. Si la negociación era tan importante como Axios la presentó, ¿por qué ningún periodista se la preguntó a Trump? ¿Por qué nadie del pool de prensa de la Casa Blanca mencionó Axios? Esa ausencia también habla, y mucho. Mi nombre es Darwin Santana, este es El Mundo de Darwin y hoy vamos a analizar el momento más explosivo que ha vivido la historia de Cuba en más de 67 años de dictaduras. USA Today publicó el 15 de abril del 2026, citando a 2 fuentes que hablaron bajo condición de anonimato, que la planificación militar para una posible operación liderada por el Pentágono en Cuba se están intensificando discretamente, bueno, en caso de que Donald Trump dé la orden de intervenir en la isla. Déjame explicar lo que significa exactamente que el Pentágono está intensificando discretamente la planificación. Porque hay una diferencia enorme entre planificación de contingencia, que es lo que los militares hacen rutinariamente para este tipo de escenarios, y planificación operacional activa, que es lo que ocurre cuando hay una decisión política de actuar. La planificación de contingencia es teórica, es el ejército preparándose para una posibilidad remota. La planificación operacional activa es concreta, es específica, es el ejército preparándose para ejecutar una misión real. Y cuando USA Today dice que la planificación se está intensificando, está diciendo que lo que está ocurriendo en el Pentágono no es teórico, es operacional. Y aquí viene la conexión que nadie puede ignorar. Antes de la captura de Maduro el 3 de enero del 2026, también hubo reportes de que el Pentágono estaba intensificando la planificación. También hubo fuentes anónimas hablando con medios de comunicación. También hubo movimientos militares que en retrospectiva eran obvios, para que en el momento parecieran ambiguos, y luego llegó la operación. El patrón es idéntico. Las conversaciones son más similares a las conversaciones que el mismo presidente Trump, por cierto, tuvo con Maduro o con el régimen de Irán. Esto no fueron negociaciones, fueron, bueno, negociaciones, pero las negociaciones son que el régimen se tiene que acabar y que los dictadores se tienen que largar. Así que esas son las únicas negociaciones o conversaciones que se están teniendo. Eso dijo, no antes de las negociaciones, antes de la captura. Y los movimientos militares que hemos documentado en videos anteriores confirman exactamente lo que USA Today está reportando. Como por ejemplo, el 4 de febrero, 3 buques de guerra estadounidenses se posicionaron en el Caribe. El 5 de febrero, un RC-135V vapeó exhaustivamente las defensas aéreas de la dictadura cubana. El mismo tipo de vuelo que realizó sobre Venezuela antes de la captura de Maduro. Eso no es planificación de contingencia, eso es preparación operacional. Y ahora USA Today confirma que esa preparación se está intensificando. Quiere decir que son mucho más agresivos que lo que fueron, por ejemplo, el mes pasado. Y la propia dictadura cubana lo está confirmando desde su lado. Our military is always prepared, and in fact it is preparing these days for the possibility of military aggression. We would be naive if looking at what's happening around the world, we would not do that.
No es que están en una alerta rutinaria, que se están preparando específicamente para este escenario. Algo que confirma todo lo que llevamos meses diciendo aquí ahora mismo. Eso es un régimen que sabe que algo está a punto de pasar porque no pueden admitirlo públicamente. Y ahora llegamos a algo que cuando lo leí por primera vez pensé que era demasiado extraordinario para ser real. Pero cuando lo verificas, cuando lo pones en contexto con todo lo que está pasando, te dice más sobre el estado de pánico del régimen cubano que cualquier cosa que haya ocurrido en las últimas semanas. Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto favorito de Raúl Castro, conocido como el Cangrejo en el argot cubano, presuntamente intentó enviar una carta directamente al presidente de los Estados Unidos de América, Trump. No a través de canales diplomáticos, no a través de ministerios de Relaciones Exteriores, a través de un emisario, un hombre de negocios cubano llamado Roberto Carlos Chamizo González. Según múltiples fuentes citadas por Martín Noticias, Chamizo González llegó a Estados Unidos ese fin de semana e intentó moverse dentro del país como si estuviera realizando una función diplomática. Pero no tenía acreditación diplomática, no tenía estatus oficial en los Estados Unidos de América y por lo tanto las fuerzas de los Estados Unidos de América lo devolvieron a Cuba. Y aquí viene lo que me parece más importante de todo este episodio, porque Martín Noticias ha podido verificar o no pudo verificar en su momento el contenido completo de la carta. Pero según las fuentes que consultaron y varias fuentes que coinciden en varios elementos, la carta tenía un llamado a evitar una escalada, incluyendo una acción militar. Hay un miedo por parte del régimen cubano de que Estados Unidos lleve a cabo acción militar. Y también hay una propuesta de acuerdos económicos que involucra abrir el mercado cubano a inversionistas estadounidenses y piden, como si fuera poco, el fin de la sanción y los embargos. Exactamente lo mismo que Maduro le ofreció a Trump antes de ser capturado. Exactamente el mismo tipo de concesiones que Washington rechazó en el caso venezolano. Y aquí viene la pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Por qué el Cangrejo intentó enviar una carta a Trump a través de un emisario sin acreditación diplomática? ¿Por qué no usó los canales oficiales? ¿Por qué no lo hizo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Por qué no lo hizo a través de los canales que ya existen entre Cuba y Washington? La respuesta es que el Cangrejo estaba intentando pasar el nada más y nada menos que el umbral de Marco Rubio. Estaba intentando llegar directamente a Trump sin pasar por el secretario de Estado, que ha sido absolutamente claro sobre lo que exige de Cuba. Y Martín Noticias lo dice perfectamente. Dice que las fuentes sugieren es que están tratando de comprar tiempo y encontrar un interlocutor que no esté condicionado por la postura dura de Washington hacia La Habana. Que están buscando una puerta trasera, una forma de negociar que evite las condiciones que Rubio ha puesto sobre la mesa. Pero aquí está el problema fundamental con esa estrategia. Trump no toma sus decisiones sobre Cuba basándose en cartas de los nietos de Raúl Castro. Toma sus decisiones basándose en sus propios intereses, en los consejos, por supuesto, de Marco Rubio y en la presión del exilio cubano en la Florida. Y ninguno de esos factores se ve afectado por una carta que ni siquiera llegó a su destino. Y eso es exactamente lo que nos lleva al movimiento más importante de los últimos 3 días, porque mientras nosotros analizábamos la carta que no llegó, una carta sí llegó, pero no llegó a Trump, llegó a La Habana y la trajo una delegación del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Sí, usted escuchó bien. Funcionarios del Departamento de Estado aterrizaron en La Habana. Y aquí viene lo más interesante. ¿Quién los estaba esperando del lado cubano? El mismo Cangrejo, el mismo nieto de Raúl Castro que días antes había intentado mandar carta a Trump por un emisario sin acreditación, ahora sentado frente a frente con funcionarios oficiales de Washington. Déjeme explicar lo que le pusieron sobre la mesa porque es absolutamente crucial. Washington le exigió al régimen cubano 5 cosas concretas. Primero, liberación inmediata de los presos políticos. Segundo, apertura económica real, no cosmética. Tercero, garantías concretas de libertades políticas y civiles. Cuarto, avances reales hacia elecciones libres y transparentes. Quinto, compensación por las propiedades confiscadas después del año 1959. Y como si todo esto fuera poco, la delegación estadounidense propuso algo que convierte esta reunión en una trampa diplomática. Propuso instalar Starlink en Cuba.
Starlink, señores, escúchenlo bien, Starlink permite internet satelital libre, sin censura, sin bloqueo, sin monopolio informativo de la dictadura. Si el régimen acepta Starlink, pierde el control sobre qué se ve, qué se lee, qué se publica en Cuba, pierde el control sobre el pueblo. Es la muerte informativa de la dictadura. Por eso esa condición solita, ya garantiza que el régimen no puede aceptar este acuerdo. Washington lo sabe. Pero un momento. Este reporte de Axios tiene matices que debemos examinar. Si lo ocurrido en La Habana es tal cual se describe, nuestro análisis es sólido. Sin embargo, ante una sola fuente, la prudencia es obligatoria. Cualquier dato nuevo podría cambiar la interpretación. No soy ingenuo y espero que ustedes tampoco lo sean. Por eso, manteniendo la cabeza fría, les presento la lectura más probable, pero siempre bajo la reserva de que la realidad política cubana puede cambiar en cualquier momento. Los americanos saben perfectamente que el régimen no va a aceptar. Les ofrecen la salida sabiendo que la van a rechazar. ¿Para qué? Para construir el expediente diplomático. Para que cuando Trump actúe, cuando el Pentágono ejecute lo que está planificando, Washington pueda decirle al mundo entero: les ofrecimos la salida, eligieron quedarse. Esta es la misma jugada que hicieron con Maduro antes de su captura, exactamente la misma. Y el régimen cubano, por su lado, acepta sentarse, no porque quiera negociar de verdad, sino para ganar tiempo, para aparentar disposición, para que el mundo crea que hay diálogo y así dificultar moralmente una intervención militar. Los dos están jugando, los dos saben que el otro está jugando y los dos saben que el tablero se está cerrando. Pero lo que sí es un hecho y lo que realmente cambia el panorama y pone a la dictadura en pánico es lo que pasó ayer. Donald Trump habló ayer, habló 2 veces y ustedes tienen que escuchar las 2 cosas con cuidado porque las 2 confirman absolutamente todo lo que les vengo diciendo hace meses. La primera habló del nuevo amanecer. Y muy pronto esta gran fuerza también hará posible un día que hemos estado esperando por 70 largos años. Es lo que llamamos un nuevo amanecer para Cuba. 70 años esperando, dijo. No dijo 70 años de dictadura, dijo esperando. Convirtió a Cuba en una deuda pendiente de la historia, un asunto que finalmente llega a su desenlace. Nuevo amanecer. Amanecer significa fin de la noche, luz después de la oscuridad. Es lenguaje bíblico, fundacional, no diplomático. Trump no dice vamos a ayudar a Cuba. Dice, viene el amanecer de Cuba, como quien anuncia un hecho inevitable y vean lo que va a pasar. Vamos a brindarles nuestra ayuda en todo lo que necesiten con Cuba. Tenemos a muchos grandes cubano-americanos. No creo que haya demasiada gente en esta audiencia, pero si vas a Miami, allí tenemos a personas cubanoamericanos, gente que fue tratada brutalmente, cuya familia fueron asesinadas y brutalizadas, y ahora miren lo que está sucediendo. No dijo, vamos a actuar, no dijo, estamos considerando. Dijo, miren lo que va a pasar. Como quien ya tiene la escena montada y solamente está avisando al público que preste atención. Pero la segunda declaración es todavía más reveladora. Un periodista le preguntó al presidente, hay reportes de que el Pentágono está preparando acción militar en Cuba. ¿Ha habido informes de que el Pentágono se está preparando para una acción militar en Cuba? ¿Son ciertos esos informes? ¿Es Cuba la siguiente? Bueno, depende de cuál sea la definición que tengas de acción militar. ¿Se parecería a Venezuela o a Irán? Sí, realmente lo hace. Todo depende de cuál sea tu propia definición de acción militar, tal como diría el propio Bill Clinton. ¿Tú entiendes eso? No. La verdad es que muchísimas personas no logran entenderlo. Desmenucemos palabra por palabra. Depende de cómo definan acción militar. Trump no negó. Trump no confirmó. Trump abrió la puerta. Está diciendo, hay algo pasando, pero no vamos a llamarlo así todavía. Se parece a Venezuela o a Irán. Esas son las 2 operaciones que ya se ejecutaron. Captura de Maduro, furia épica sobre Irán. Trump está comparando por analogía directa con operaciones consumadas. Eso no es hipótesis, eso es confirmación velada. De verdad se parece. El doble énfasis a los que entendemos nos acaba de confirmar. A los que no entienden les deja la duda. Es desclasificación calibrada. Pero aquí viene la parte más curiosa de toda la conferencia de prensa de ayer. Ningún periodista le preguntó a Trump sobre la reunión de Axios. Ninguno. ¿Cómo es posible? Axios había publicado horas antes que una delegación estadounidense estaba reunida con el Cangrejo en La Habana. Primera vez en más de una década. El pool de prensa de la Casa Blanca tenía que haber preguntado obligatoriamente. No lo hizo. Silencio total. ¿Por qué? Porque cuando el presidente mismo evita el tema, cuando los periodistas evitan el tema, cuando todo Washington baja el volumen sobre esa reunión, es porque en Washington nadie la está tomando en serio.
como negociación real. Y ahora llegamos a la parte geopolítica que más me tiene analizando. Porque la respuesta de Rusia a la posibilidad de una intervención estadounidense en Cuba es absolutamente crucial para entender si hay algo que puede detener lo que parece estar preparándose. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo en una entrevista en India Today que Rusia no quería que ningún país invadiera Cuba. Peskov describió la grave situación que se vive actualmente en Cuba. Dijo, y cito textualmente: los niños en los hospitales están muriendo sin electricidad ni medicina. Esto no está bien. Los niños en los hospitales mueren sin electricidad ni medicina. Eso dijo el portavoz del Kremlin. Y quizás tenga razón. Pero es exactamente lo que está pasando en Cuba hace 67 años. Rusia mandó petróleo a Cuba, 100.000 toneladas de petróleo. Y se espera que envíen un segundo petrolero. Eso es lo que Rusia supuestamente está haciendo para Cuba, mandando petróleo. La pregunta es que después de ver este buque, Cuba no ha cambiado, continúa con la misma situación. Lo que me da a entender es que este petróleo no es para ser usado para salvar niños, ni para hospitales, ni para nadie, sino para simplemente ser usado en caso de una invasión, la dictadura cubana tenga el suficiente petróleo para poder combatir para atrás. El combustible que llega a Rusia va directamente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a los tanques, a los aviones, a los vehículos militares, no a las termoeléctricas que dan luz al pueblo. Y mientras Rusia hace todo esto, mientras Putin manda combustible para los tanques cubanos y no para los hospitales cubanos, Díaz-Canel sale en televisión. Frente a la audiencia rusa, dice que están redimensionando el Estado cubano. Bueno, hay todo un grupo de trabajo estudiando las características de todas las funciones estatales que hoy tienen los actuales organismos de la Administración Central del Estado para ver cuáles se pueden ir integrando y que haya menor número de ministerios, menor número de estructuras intermedias entre los territorios y el país, y por supuesto todo un grupo de procedimientos de administración pública que faciliten esto. Que van a reducir ministerios, que van a simplificar estructuras y que todo esto está en, lo cito textualmente, momento de concepción. ¿Con qué plazo se aplicarían estas medidas? Ahora estamos en el momento de concepción. Primero ya aprobamos, el principio ya está consensuado, que es un tema que hay que hacer y que hay que priorizar. Momento de concepción. Ni siquiera está hecho, que está consensuado el principio, es decir, que están de acuerdo en que hay que hacer algo, pero no han decidido qué, y que avanzarán en el primer semestre del año. Ya se ha elaborado la primera etapa de propuesta de cuál debe ser ese redimensionamiento y ahora está en consulta de todo un grupo de expertos para, con esa consulta, entonces ya empezar a avanzar. Yo creo que en el primer semestre del año ya nosotros estaríamos avanzando. ¿De este año? De este año. Señores, estamos a mediados de abril. El primer semestre termina en junio. Literalmente está diciendo, luego vemos. Eso no es una reforma, eso es vender una reforma. Y lo está vendiendo en Russia Today porque el resto del mundo ya no le cree. Es un SOS disfrazado de redimensionamiento estatal. Pero esa entrevista en Russia Today todavía dio más, porque en la misma conversación el periodista le hizo una pregunta a Díaz-Canel que vale más que todo el redimensionamiento. Junto, le preguntó textualmente si hay países dispuestos a colaborar militarmente con Cuba para prepararla para la defensa, para ayudar en la defensa del territorio. ¿Hay países dispuestos a colaborar militarmente con Cuba para prepararla para la defensa, para ayudar en la defensa del territorio? Y escuchen, por favor, con atención, lo que Díaz-Canel le respondió. En materia de defensa, nosotros no comprometemos la ayuda de ningún país. Nosotros tenemos relaciones de colaboración militar con los países amigos, ¿no? Pero nosotros en una situación de agresión, independientemente del apoyo político y de otros apoyos que nos puedan dar. Párenlo ahí, párenlo y analicemos, porque esto es absolutamente crucial. No comprometemos la ayuda de ningún país, dijo, el doble énfasis. Como si quisiera que le quede bien claro a cualquiera que lo estuviera escuchando. Señores, esto es una confesión geopolítica sin precedentes. El presidente impuesto de Cuba acaba de decir él mismo en televisión rusa, en el propio canal de propaganda del Kremlin, que Cuba no tiene aliados militares, que Rusia no viene, que Bielorrusia no viene, que nadie viene. Pero esperen, porque la frase siguiente es todavía más reveladora. Contamos con la fortaleza de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias, de nuestras instituciones
de nuestro sistema defensivo territorial y de la concepción de la guerra de todo el pueblo, que también se concibió por el comandante en jefe y por el general de ejército. ¿De qué pueblo está hablando Díaz-Canel? Del pueblo que salió a las calles el 11 de julio del 2021 gritando patria y vida. Del pueblo que lleva meses haciendo cacerolazos con cada apagón. Del pueblo que tiene que hacer cola desde las 4 de la mañana para conseguir pan. Del pueblo que lo rechaza a él y a toda su dictadura en más del 95%. Ese pueblo. Ese es el pueblo en el que Díaz-Canel dice que confía para que lo defienda. Señores, esto es el fin del camino. Esta es la confesión que cierra todas las dudas. La dictadura acaba de admitir en televisión rusa que está completamente sola y que su único respaldo civil es un pueblo que no solo no los apoya, sino que los odia. Si esto no es la antesala del derrumbe, yo francamente no sé qué cosa lo sería. Y mientras el pueblo cubano sigue sin electricidad, mientras los niños siguen en los hospitales, el petrolero ruso va directamente a las Fuerzas Armadas que amenazan de muerte a sus propios soldados para que no huyan cuando llegue la guerra con los americanos. Y aquí hay un detalle que a mucha gente se le escapa. ¿Ustedes saben qué confesó el propio Díaz-Canel en esa entrevista de Russia Today sobre ese petróleo? Escúchenlo, ustedes. Hace poco recibieron un cargamento de petróleo de parte de Rusia. Fue quizás el primero en llegar después de que se declarara. El único que hay. El único. Trump dijo que él dio permiso a Rusia para que entrara ese petróleo. ¿Fue así? No voy a detenerme en cosas que pueden caer en el plano de la especulación. No. Lo cierto es que hay un hecho real. Traducción, sí. Así fue, Trump le dio permiso a Rusia para mandar un barco, un solo barco. Y eso, señores, no es apoyo ruso, eso es control estadounidense. Trump está controlando hasta cuándo y cuánto petróleo le llega a la dictadura cubana. Y Bielorrusia, porque no solamente Rusia, está haciendo algo similar. Hay militares cubanos que están viajando a Minsk para una reunión de la Comisión Bielorrusia Cubana de Cooperación Técnico-Militar. Buscando armamento, buscando tecnología, buscando cualquier cosa para que pueda darle una ventaja si Estados Unidos actúa. Pero aquí viene lo que me parece realmente crucial para entender que ni Rusia ni Bielorrusia van a poder salvar a la dictadura cubana. Porque Rusia está sumida en una guerra con Ucrania. Tiene sus propios problemas económicos, tiene sus propios problemas militares y no tiene la capacidad para proyectar poder militar en el Caribe para defender a la dictadura cubana de una posible operación estadounidense. Apoyo político y económico. Eso es lo que Rusia puede ofrecer a la dictadura cubana. No tropas, no aviones de combates, no misiles, palabras en la ONU, petróleo para los militares, y eso no es suficiente para detener una operación del Pentágono que se está intensificando discretamente. No son parte de esto, lo dijo el portavoz del Kremlin, que Rusia no va a intervenir por ahora militarmente en Cuba. Pero mientras el Pentágono intensifica su planificación, mientras el Cangrejo intenta enviar cartas a Trump, mientras Rusia manda petróleo para los militares cubanos y dice que no son parte de ellos, en Washington se libera otra batalla. Una batalla que la dictadura cubana está usando como su última línea de defensa. Los congresistas demócratas están intentando quitarle a Trump los poderes para actuar militarmente en Cuba. Están invocando a ley de poderes de guerra. Están presentando resoluciones para impedir cualquier acción militar sin autorización del Congreso y están haciendo exactamente lo que la dictadura cubana necesita que haga. Déjame analizar esto con cuidado, porque los demócratas no están diciendo que una intervención militar en Cuba sería mala política. No están diciendo que sería contraproducente. Está diciendo que sería inconstitucional, que violaría las leyes de poderes de guerra, que requeriría autorización del Congreso. Pero ¿por qué están usando ese argumento específicamente? Porque es el único argumento que tiene alguna posibilidad de funcionar legalmente. Porque si intentan argumentar que Cuba no merece ser liberada, que el pueblo cubano no merece libertad, que la dictadura debería sobrevivir, perderían el debate moral completamente. La respuesta que nadie quiere decir en voz alta es esta. Cuba tiene una historia especial con el Partido Demócrata. Desde el deshielo de Obama, fue uno de los logros de la política exterior más importantes de su presidencia. Y los demócratas no pueden permitir que Trump destruya ese legado. No pueden permitir que Trump demuestre que la estrategia de presión funciona mejor que la estrategia de engagement. Es decir,
de acercamiento. Destruiría completamente el legado de Obama y del Partido Demócrata, que ya está destruido, pero bueno, barrería el piso con esto que te estoy diciendo. Están dándole a la dictadura cubana la narrativa de que hay división en Washington, de que no todos los americanos quieren actuar en contra de la dictadura cubana. Y ahora déjame hacer algo que saben que me gusta hacer. Déjame analizar los 3 posibles escenarios en las próximas semanas basándose exclusivamente en información que tenemos disponible ahora. A lo mejor la semana que viene ocurre algo y bueno, habría que cambiar todos estos escenarios. Escenario 1. Después me dices en los comentarios cuál es el que más te gusta o cuál es el que tú crees que va a pasar. Yo te voy a dar mi opinión después de esto. El Pentágono recibe la orden de Trump y actúa. Similar a lo que pasó en Venezuela o similar a lo que pasó en Irán o ambas juntas. El régimen cubano con su ejército sin combustible, con sus soldados amenazados de muerte para que no huyan con sus aviones a tierra, colapsa en horas. Raúl Castro es capturado o eliminado. El pueblo cubano sale a las calles de celebrar. Probabilidad en aumento dado todo lo que estamos viendo ahora mismo. Escenario 2. Las negociaciones tienen un avance inesperado. El cangrejo o el tuerto logran llegar a un acuerdo en Washington que incluye cambios reales, no cosméticos. Díaz-Canel sale, alguien nuevo entra, los presos políticos son liberados, el régimen acepta una transición real hacia la democracia, probabilidad baja, porque las posiciones son incompatibles y Rubio ha sido absolutamente claro sobre las exigencias. Escenario 3. El régimen gana tiempo, logra llegar a noviembre, los demócratas recuperan el Congreso y la ventana de oportunidad se cierra. Probabilidad media pero decreciente. Porque cada día que pasa la planificación del Pentágono, como dije anteriormente, se intensifica más. Y Trump ha demostrado que no necesita el permiso del Congreso para actuar cuando considere que la seguridad nacional está en juego. En las últimas 72 horas ha pasado todo esto. Una delegación de Washington aterrizó en La Habana por primera vez en más de una década. El cangrejo se sentó frente a ellos, sabiendo que ya no tiene margen. Washington le puso condiciones imposibles encima de la mesa, Starlink entre ellas. Trump salió al día siguiente y dijo New Dawn. Dijo 70 años esperando. Dijo, se parece a Venezuela, se parece a Irán. Dijo, vean lo que va a pasar. Díaz-Canel salió en televisión rusa a vender reformas vacías, redimensionamiento, momento de concepción. Ya nadie le cree. El Pentágono intensifica la planificación. Rusia manda petróleo solo para los militares, no para los hospitales. Los demócratas presentan resoluciones que todos sabemos que no van a pasar. Y mientras tanto, 11 millones de cubanos en las calles esperando. Y ahora la pregunta es para ustedes. ¿Ustedes creen que el régimen va a aceptar las condiciones de Washington? ¿Creen que el cangrejo negocia de buena fe o está jugando a ganar tiempo? ¿Creen que Trump va a dar la orden antes del verano o después de noviembre? Díganmelo en los comentarios porque quiero leerlos a todos. Mi conclusión, después de analizar todo lo que acabamos de ver, es la siguiente. El tiempo se le acabó al régimen. Ya no tiene movimientos, ya jugó la carta de la desesperación con la carta del cangrejo a Trump. Ya jugó la carta de la falsa negociación en La Habana. Ya jugó la carta del amigo ruso que no va a venir. Ya jugó la carta del aliado bielorruso. No le queda nada. Y el nuevo amanecer que mencionó Trump, ese amanecer ya está aquí. Lo que falta es que salga el sol. Si te gustó este video, por favor regálame un like, suscríbete a nuestro canal de YouTube y comparte esto con la mayor cantidad de personas posible. Es importante que esta información le llegue al pueblo cubano para que continúe en las calles, para que continúe pintando carteles diciendo viva Trump, para que todo continúe. Recordarles que están haciendo protesta también en Estados Unidos y en todos los lugares del mundo. Así que nada, si te gustó este video, regálame un like, suscríbete y comparte esto con la mayor cantidad de personas posible. Mi nombre es Darwin Santana, este es nuestro Ecosistemas del Mundo de Darwin y nos vemos en un próximo video.